al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola, bienvenido, bienvenida un día más. Es un honor para nosotros poder estar aquí nuevamente, introduciéndonos en la medida que ustedes nos permiten en el interior de su corazón, en sus pensamientos, para edificar siempre, para compartir la palabra de Dios, para que nuestra vida pueda ir edificándose, construyéndose conforme al fundamento correcto de la palabra, del fundamento que es Cristo Jesús, la misma palabra encarnada. Y estamos hablando en el tiempo devocional, después pasaremos al otro bloque del programa, estamos hablando de algo tan interesante como la prueba que puede ser para perfeccionamiento o para destrucción. Nosotros obviamente no vamos a ver la prueba como destrucción, vamos al otro sentido, pero sí vamos a analizar en qué casos puede ser así. Cuando nosotros hablamos de prueba, el ser humano, por el instinto de supervivencia, siempre huimos de la prueba. Es natural, es normal. A nadie le gusta sufrir. Sin embargo, el sufrimiento es inherente a nuestra vida. Por ejemplo, permítame exponerle, una persona que quiera tener una buena profesión, una buena carrera universitaria, acceder a una buena oposición para tener una buena vida, díganme ustedes si no tiene que sufrir o no. Ponga el ejemplo de un médico, de un notario, de un ingeniero, de un abogado. Son personas que tienen que dedicar media vida, como aquel que dice, sino un tercio de su vida, cuando menos, a estudiar. Un tercio de la vida, suponiendo que la vida sean unos 90 años, esas personas tienen que estar unos 30 años estudiando con una intensidad que muchos no pueden ni siquiera imaginar. Para un día acceder a una oposición de la que se presentan miles de personas, quizá para una plaza, como por ejemplo para notario. Hasta que un notario no fallece o crece una población, no se puede establecer una nueva plaza. Es verdad que la consecuencia va a ser muy notoria. Esa persona va a tener luego un estatus, un nivel de vida bastante loable. Pero ¿a qué precio? A un precio de sufrimiento. También ocurre, por ejemplo, en una oposición para la policía o los bomberos o para una competición atlética. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que esforzarnos como un soldado y como un militar y como un labrador. Habla de esfuerzo. La vida del creyente es una vida de esfuerzo. Aún dice que tenemos que llorar sembrando la preciosa semilla. Cuando sembramos el evangelio en el hogar, en la iglesia, en la calle, tenemos que estar llorando por cada semilla, porque esa lágrima, ese sufrimiento, ese dolor simbólico de lágrima en lo que hacemos para el Señor, ese sacrificio produce un efecto de vida, produce un efecto que va a multiplicar, como dice, el que llora sembrando y trayendo la preciosa semilla, va a venir con una gran cosecha, trayendo llenas las gavillas. Así que la vida del evangelio es de esfuerzo, pero el esfuerzo no tiene por qué preocuparnos. Cuando uno alcanza esa oposición o una FP dura, difícil, donde alguien quiere ser un buen mecánico, un buen peluquero y se esfuerza y pone todo su empeño. No estoy aquí haciendo ninguna discriminación, por supuesto que no. Las personas que quieren llegar lejos tienen que esforzarse. Y yo quiero que vayamos hoy al Salmo 66. Estamos introduciendo para luego ver una dicotomía, una diferencia entre dos ambientes. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago y qué nos dice el Evangelio? Prueba para traer cosas negativas si no hay raíz y prueba para traer cosas positivas si hay raíz. Pero yo quiero que veamos en el Salmo 66, si usted me acompaña, si no yo se lo leo, porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. En el versículo 10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios. La prueba no debe de ser para hacernos huir, no debe de ser algo que nos escandalice, no debe ser algo que de alguna forma sea un tropiezo. Dice: nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga. Así que Dios en algunas ocasiones nos afina. Mire usted,
Si usted coge un lingote de un metal, por ejemplo el plomo, mi padre era amante de la pesca antes de que el Señor lo llamase, y él cogía tuberías de plomo que ya estaban deshechas, que se tiraban, entonces el plomo no tenía tanto valor como ahora. Los metales ahora en las chatarras usted sabe que los vende y la gente tiraba cuando cambiaba las tuberías de plomo hace ya años. Y fundía, con un soplete o con un cazo, fundía y hacía un lingote de plomo para hacer sus plomos de pesca o plomos de buceo. Ese lingote, cada vez que uno lo fundía y lo echaba en un molde, iba quedando más pequeño porque hay una cosa que se llama escoria, que es el resto que no tiene el valor, que no es metal, y se va purificando. O sea, usted coge un lingote de este tamaño, lo funde, lo echa en un molde y queda de este tamaño quitada la escoria. Vuelve a fundir, le mete al fuego y lo hace más pequeño todavía. Lo vuelve a fundir, mete al fuego y lo hace más pequeño y vamos quitando restos de sucedáneos, de impurezas que se llaman escoria. Esa escoria hace que el metal no sea 100% puro. Por eso hay oro de diferentes quilates hasta que llegamos al máximo de quilates, que yo ahora mismo no recuerdo cuántos son, pero se habla mucho del 24 como uno de buen valor, 18 de menos valor. Pero usted puede afinar. Y así dice que nuestra fe, como dice en el Nuevo Testamento, nuestra fe mucho más preciosa que el oro, que siendo perecedero se prueba al fuego, así nosotros somos probados, afinados, nuestros quilates de la fe, nuestra fe se ve refinada, purificada, cuando somos introducidos en la prueba. Por eso la prueba cumple un propósito y un proyecto de Dios que veremos más adelante para madurarnos. No se preocupe por la prueba nos madura. Es la forma en la que Dios trata con nosotros, nos deja más pequeñitos pero más puros. Nos deja sin carne y quita la escoria de la carne, pero nos deja mucho más puros. Y dice a continuación, después de decir que nos ensaya como la plata, nos afina como la plata, quita la impureza, como dicen Proverbios, quita la escoria de la plata, quita la carne, quita las emociones, los sentimientos de un siervo, de una sierva de Dios. Dice, y saldrá alhaja al fundidor. Y el fundidor es Dios, que vamos a salir una joya preciosa en la mano, un instrumento limpio, útil en las manos del Señor. Ahora, mire usted, dice el 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Fuego, agua, prueba, refrigerio, fuego, agua, y nos sacaste abundancia. Mire, en la Edad Media, el metal templado, lo hemos visto alguna vez, y hoy los cristales templados, incluso para un smartphone, seguro que su smartphone tiene un cristalito que se llama templado. ¿Por qué se llama templado? ¿Porque da calorcito en invierno? Pues no, se llama templado porque ha sido sujeto a unos cambios de temperatura, frío, calor, y se le ponen unas láminas con frío y calor que hace que ese cristal no se rompa fácilmente. De modo que en su baño puede tener usted una mampara. En el banco hay un cristal, que son cristales templados. El metal se templaba en la Edad Media metiéndolo al fuego, como nos dice este salmo, y al agua. Ahí se refrigeraba. Se metía al fuego en brasas incandescentes. En el fuego de la prueba el cristiano se va fundiendo en el sentido de fortalecerse. Después nos lleva a Dios a lugares de delicados pastos, nos hace descansar. Viene el refrigerio, viene la prueba, viene el refrigerio. Y ese metal está siendo tratado, templado, que quiere decir que no se rompe fácil, que soporta el esfuerzo, que no se fractura, que no se quiebra. Dios quiere levantar hombres y mujeres como usted y como yo. Usted puede entrar a ser un templado, una templada de Dios. ¿Qué dice el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu, que es el amor en sí, dice amor, gozo en Gálatas 5, mansedumbre y, hay más, pero hay templanza. Dios tiene que templarnos, Dios tiene que atemperarnos, Dios tiene que darnos esa capacidad de no rompernos en la prueba, de no exaltarnos, de no saltar, de no gritar, de controlar nuestros impulsos. Y para eso, para madurarnos, tiene que quitar carne, tiene que meternos en el fuego y en el refrigerio, en el agua, como nos dice el Salmo 66:12, con la finalidad, fuego y agua, de sacarnos a abundancia. Por eso la prueba no debe ser un revulsivo, no debe ser un repelente, no debe ser algo de lo que usted huya. Todo lo contrario, más bien,
La prueba es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros seamos probados, para ser aprobados, madurados, curtidos, para que nosotros tengamos cada día más el carácter de Cristo, el cual es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la benignidad. Qué bueno que usted y yo tengamos esta oportunidad. Así que antes de proseguir con la segunda parte de este programa y continuaremos la semana que viene profundizando acerca de la prueba es nuestro aliado. La prueba nos ayuda a conseguir retos, metas, madurez, cabalidad, cordura. Vamos a orar porque yo quiero que usted y yo nos unamos en fe, en oración, para ver a la prueba como una amiga, como algo enviado por Dios, permitido por Dios para llevarnos a otro nivel. Padre, ponemos nuestra vida en tus manos. Yo te pido por cada persona que nos está siguiendo en esta hora. Yo bendigo la vida, bendecimos desde este lugar la vida de cada persona que sigue este tiempo de programación y te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento para ver la prueba como una oportunidad que tú nos brindas para poder madurar y que no nos falte cosa alguna, para sacarnos a abundancia, abundancia de vida del Espíritu, que en la prueba que estemos viviendo cada una de nuestras vidas, cada una de nuestras personas, podamos verte a ti y podamos sentir que es el momento donde tú quieres sacar de nosotros toda escoria. Así se llama escoria, lo que sale del metal, no es casualidad. La escoria de la carne, la escoria de las emociones, la escoria del alma engañosa, esas emociones que nos llevan a hundirnos o a levantarnos más de lo que tenemos que levantarnos. Saca la escoria de nuestra vida cada día y fúndenos más conforme a tu carácter, en el molde de Cristo. Ayúdanos a que en la prueba seamos echados, licuados en el molde de Cristo para ser como Él, templados, amorosos y llenos del fruto del Espíritu como es nuestro Maestro. Te lo pido y te lo pedimos en el nombre de Jesús para todos los que nos siguen y para nosotros mismos, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esta introducción devocional vamos ahora a ver un vídeo interesante, no se lo pierdan, y volvemos enseguida con más en tertulia hablando de los pactos de Dios. Dios le bendiga. Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. Dios mío, perdóname. No soy justo, ni digno de tu favor. Pero te imploro que me liberes. ¿Quién eres tú? ¡Espera! No puedes irte ahora. Bendíceme, por favor. Te lo pido.
Déjame ir. Ya es de día. No te voy a dejar ir mientras no me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres. Y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti, y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo, y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia. Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar, desorientado, sin rumbo, afligido. Bien, pues ya hemos visto ese interesante vídeo, cómo hay pactos de Dios, cómo luchó Jacob con el ángel de Dios. Y presentamos en esta mañana una vez más a nuestro habitual colaborador, Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Interesante el vídeo y nosotros también podemos ejercer una lucha, ¿no? La lucha, hablábamos que había dos principios clave en toda vida, en la vida esenciales, en la vida de un cristiano, ¿no? Que era creer y vencer. Estamos tratando ese tema. Claro que sí. Y vemos el ejemplo de Jacob, luchando contra el ángel de Juega Dios. por la victoria. Él luchó por la victoria. Pasara lo que pasase, iba a vencer. Él quería la bendición, quería vencer y luchó hasta el final, ¿no? Y cuando uno lucha, luego profundizaremos bien en el tema. Cuando uno lucha con esa ansia, con ese esfuerzo, con esas ganas de vencer y con esa fe, claro que es lo importante, creer. Claro. Creer es el primer principio. Claro. Pero luego si no te puedes parar en creer. Para vencer tienes que creer. Amén. Pero para vencer, para que venzas tienes que luchar. Y hablábamos que Dios les mandaba a Josué como un mandamiento, esfuérzate y sé valiente, amén, ¿no? Amén. Para poder vencer hay que esforzarse y hay que ser valiente. Entonces, por estos periodos, el creer y el vencer es necesario que cada cristiano, cada creyente pase. Claro. No te puedes quedar, hay casos en la Biblia en que muchos empezaron, terminaron, pero hay otros también que empezaron pero no acabaron. El ejemplo de terminar, y lo estuvimos estudiando la semana pasada, es el ejemplo de Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Es un ejemplo claro y rotundo del cumplimiento de estos dos requisitos. Así es. Y por eso pudo, al final de su vida, al final de cuando ya iba a ser arrebatado, o sea, ejecutado físicamente, ¿no? Él pudo decir, me he mantenido fiel, he sido fiel, he creído fielmente y he vencido, ¿no? Y es curioso que cuando él luchaba decía que golpeaba. Dice, yo golpeo mi cuerpo, dice, y lucho no como el que golpea al aire, o sea, que no es algo vano, que no es vanidad, como agarrar el aire es vanidad, ¿no? Ir detrás del aire, persiguiendo el aire, es lo que hace una persona cuando está en pecado, llenándose de las cosas del mundo. Y él decía, para llegar a ese nivel, que él luchaba en la fe de que sometía su cuerpo a servidumbre. La lucha ahora no es contra enemigos que puedan ser físicos, enemigos, vecinos, personas que no hacen injusticia. Es contra nuestra propia carne, es contra nuestra incredulidad, es contra nuestras pasiones que combaten dentro de nosotros. Y hay personas que se dejan vencer, que no van con fe a la lucha. Sí. Hay un par de casos que Pablo hace mención. En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, vemos que había dos personas que fueron Himeneo y Alejandro, habla con nombres específicos, que dejaron de confiar en Dios. Y al dejar de confiar en Dios, dejaron de ser fieles, quedaron expuestos a las mentiras de Satanás y fueron manipulados por él, ¿no? Entonces, eso es un caso evidente de los que empezaron creyendo en Jesucristo, pero al final no le obedecieron, no se esforzaron y cayeron en las manos del mismo Satanás. O sea, no se hicieron acreedores a la promesa. No resistieron lo suficiente que resistir al diablo. Al diablo no se le vence. Hay dos cosas para que el diablo huya. Primero, someterse a Dios. Eso a veces cuesta, ¿no? El sometimiento. Aceptación de toda la voluntad de Dios. De toda la palabra. A veces mucha gente acepta algunas cosas y la otra... O podemos el 99% y dejarnos un 1%. No, el 1% no vale, tiene que ser el 100%, ¿no? Porque si no, el diablo te va a atacar por ese 1% que queda limpio. Te hace la vida imposible. Está claro, ¿no?
Entonces, el tema es ese, que lo importante no es empezar, lo importante es terminar, ¿no? Podemos decir que cuando usamos la palabra con permiso es como un escudo, como una barrera Sí. que nos está cubriendo, que nos está protegiendo, un paraguas, pero cuando dejamos una parte consciente de la palabra es como una brecha Es que como se una abre brecha que y se ahí el abre. enemigo entra. Es una Claro, puerta claro, abierta claro. donde la palabra nos El protege. arma del enemigo puede penetrar por ahí. Efectivamente. Y Lógico. entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros dejamos parte de la palabra conscientemente, porque a veces inconscientemente tenemos, como dijo Jesús, por cuanto conocéis tenéis doble pecado. Si no conocierais, bueno, Sí, hay a veces excusa. inconscientemente podemos hacer algo hasta que Dios nos revele y decimos, ¿qué estoy haciendo? Claro, Pero hablábamos de eso. inconscientemente, obviamente, es diferente, pero a conciencia, saltar la palabra de Dios, vivir el 90 y dejar un 10, es una brecha, es una brecha puerta que se abierta abre, y el una enemigo tiene ventana, derecho. Que claro. el asunto es el siguiente, que no es que sea malo, Mm. es que tiene derecho, es que Y, él y tiene que un derecho. aprovecha las circunstancias. Claro, pero aprovecha el derecho Claro. legal, legítimo que tiene de atacar a aquellos que no están andando conforme a la verdad. Así es. Somos correcto. vulnerables. Sí. La palabra de Dios lo dice en Hebreos 4:12, tiene poder, tiene autoridad, es viva, o sea, produce vida propia, tiene vida propia, y su palabra es eficaz también, o sea, que produce efecto. Lo vemos en Hebreos 4:12, ¿no? Ajá. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, Mm. que penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos. Y es capaz de discernir, de distinguir los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Qué importante. Tú podrás Ese engañar es a un hombre, tú podrás engañar a tu pastor, a tu hermano, a tu vecino, tú podrás engañar... Y a uno mismo. Y a uno mismo. Nos engañamos muchas veces. Pero a Dios conoce a través de su palabra, dice que penetra hasta... Y la palabra es el arma para hacernos ver a nosotros, si queremos, Claro. la La verdadera espada de doble filo. realidad que estamos viviendo. Porque a veces se mezcla el alma, la carne con el espíritu. Sí. Y hay personas que dicen, es que Dios me ha dicho, pero ¿cómo Dios te va a decir eso si la Biblia dice Sí, le lo dice otra contrario? cosa, ¿no? Si la Biblia es la Y palabra nuevas profética más revelaciones, segura. o sea, nuevas revelaciones de esta nueva ola que hay nuevas revelaciones de Dios. La palabra de Dios está escrita, totalmente influenciada o inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Lo que pasa es que hay cosas, como hablábamos hace una semana, que no han sido aún reveladas. Así es. Y eso, o sea, dice que lo no revelado le pertenece a Dios Él. y no nos va a pedir cuentas Claro. por eso. Ahora, de los revelados sí somos responsables. De lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra sí tendremos que dar cuenta, Amén. ¿no? Porque así lo es. Pero hay cosas que Dios todavía no ha revelado Así y es. va revelando. Hay cosas que hoy se conocen, han sido reveladas, que hace 40 años no se conocían, ¿no? Sí. Pero Dios, en su palabra, que es el maná escondido, que hablábamos también la semana anterior, Ajá. el maná escondido va siendo revelado a aquellos que luchan, que pelean, y es digamos, el aditivo que hace que nosotros podamos vencer en cualquier Amén, prueba, amén. en cualquier circunstancia. Claro que sí. Y es el maná escondido que es Cristo. Por supuesto que sí. Mm. Amén. Así es. Bueno, pues vamos a la segunda parte de la promesa Muy de Apocalipsis Mm. 2:17. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. Recordar que Pérgamo significaba casamiento, matrimonio, ¿no? Y los problemas que tenía esta iglesia es que el mundo, las doctrinas del mundo, las influencias del mundo estaban dentro de la iglesia, ¿no? Ajá. Y entonces dice el verso 16, por encauzar el tema, dice, por tanto, arrepiéntate, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, ¿no? Y aquí está la promesa. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, que ya hemos tratado el tema. Y ahora está la segunda parte de la promesa. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca y un nombre en la segunda parte de la promesa. La piedrecita blanca en tiempos del apóstol Juan simbolizaba inocencia. Era una piedrecita blanca que se usaba en los juicios. Cuando se cometía un delito, había dos piedrecitas, era una blanca y una negra. Ajá. Si salía la piedrecita blanca eras inocente y si salía la negra Culpable. era culpable. Entonces la simbología de la piedrecita blanca, espiritualmente hablando, significa que estamos libres de la condena que merecemos, que hemos sido absueltos de nuestro pecado Amén. por el sacrificio y por la mediación de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Gloria a Él. En Romanos 3:24 dice,
con gracia, con su bondad, que no merecemos, Dios nos declara justos, inocentes, por medio de Cristo Jesús. O sea, no por nuestros méritos ni por nuestra... Nosotros somos culpables, éramos culpables. Entonces, por la gracia y por la mediación de Cristo Jesús, dice que nos liberó, nos perdonó del castigo de nuestros pecados. Amén, amén. Entonces, el fundamento está en Cristo. Cristo, el Mesías, dice Gálatas 3:13, nos libertó. Libertad significa que compró nuestra libertad, que nos redimió y que nos rescató. Así es. ¿Y nos libertó de qué? De la maldición de la ley. Hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y quiero puntualizar aquí a modo de por encima, porque no vamos a profundizar en eso porque sería otro tema. Claro. La maldición de la ley se basaba en 3 cosas fundamentales, que era la enfermedad, la pobreza y la muerte espiritual. La separación de Dios eternamente, ¿no? Y dice que Él, a través de su muerte, a través de ese sacrificio que Él hizo por nosotros, nos liberó de esa maldición, haciéndose Él maldito. Aleluya. Entonces, esto es algo muy importante que nuestra mente... Hay que valorarlo. Es que nuestra mente no logra entender o lo menosprecia en el sentido de no darle el precio que merece lo que realmente significa que Cristo murió por nosotros y cargó con nuestra maldición, con las consecuencias de nuestro pecado, cargó Él para que nosotros pudiéramos ser libres y presentarnos al trono de la gracia, libres de culpa. Libres de la esclavitud también, como dice la pobreza. Esa pobreza no solo económica, sino también, la espiritual. Y la espiritual también. Y nos recuerda que lo hemos hablado cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, salió de Egipto gracias a un libertador que representa ahí a Jesucristo, que abrió el Mar Rojo y que ellos pasaron y Satanás quedó ahí totalmente bajo las aguas, ¿no? Así es. Faraón, con todo su ejército, bueno, Faraón no cayó, pero el ejército de Faraón sí. Vas a otro nivel, nos lleva a otro nivel, nos lleva al otro lado, al lado de la santidad. Que luego hay otros enemigos a los que tú te puedes aliar o puedes permitir que haya un pacto con ellos, pero que Dios nos da la libertad del pecado. Es muy importante. ¿Qué pasa a veces, Eusebio? Y esto es bueno pararnos ahí, que se nos olvida. Que somos olvidadizos de una bendición tan grande, como dice, enfermedad, pobreza y muerte espiritual. Muerte espiritual es que nada te va a llenar en la vida, es que no puedes encontrar equilibrio en nada que no sea Dios. La pobreza, pues es la pobreza económica, porque la hay, y puede ser rico, pero dice, hay algunos que pensando ser ricos son pobres, y otros que creen ser pobres y son ricos. Así lo dice en Proverbios. Pero la pobreza también de vivir una vida cautiva, de esclavo, mendigando. Yo digo que se existe, pero no se vive. O sea, tú existes porque existes, porque eres un ser vivo, pero no vives la vida que Dios quiere darnos. La zoe de Dios. Es zoe, la vida llena y plena de lo que Dios dice. Dice, yo quiero que tengáis vida, pero que no tengáis una vida cualquiera. Fíjate que tengáis una vida en abundancia. En Juan 15:11 dice, en una de las versiones, dice, estas cosas os he hablado para que seáis, Jesús dice, tan felices como yo. Eso es precioso. Porque hay una cota de felicidad. Y vemos a Jesús con qué felicidad, con qué armonía, con qué paz. Tuvo momentos de dificultad, pero Dios le asistió a través de ángeles. La Biblia habla de gozo. Es algo precioso. Entonces, gozo inefable. Inefable quiere decir que no se puede expresar con palabras. Es tan grande que excede la capacidad de nuestro intelecto. Así que, por supuesto, esto tenemos que meditarlo. Y yo llamo, ¿no?, a que podamos... Yo para mí mismo, no nos tiente el enemigo con querer probar cosas que no debemos, experimentar cosas que no debemos, porque esas cosas nos quitan, nos van a llevar a la enfermedad, a la pobreza y a la muerte espiritual. Nos vuelven a la maldición. Claro, nos vuelven a Egipto de nuevo, cuando Él nos ha libertado a un alto precio. Y ese precio no podemos olvidarlo, que Él se degradó siendo Dios para hacerse un maldito. Es que tú lo has dicho. Maldito que fuere colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros para darnos la bendición. Y eso tenemos que valorarlo. Mucha gente no lo valora, o sea, lo lee, lo relee y no profundiza. Por eso muchas veces nosotros aconsejamos o debemos aconsejar que la gente no solamente lea la Biblia, sino que la medite, que diga qué significado tiene la maldición de la ley. ¿Qué significado tiene lo que Jesucristo hizo? ¿Qué significa maldito?
Todo eso es profundizar, escarbar. Los tesoros Claro hay que que sí. escarbar para Hay que encontrarlos, ¿no? meditar. Entonces, la maldición de la ley, no es que la ley sea maldita, sino la consecuencia que trae. Claro. La consecuencia que es estar enfermo, tanto física como espiritualmente, pobreza espiritual y físicamente, Así es. y muerte espiritual, que es la separación total de Dios. Amén. Cuando uno anda sin Dios, sin esperanza, sin vida, en vida mediocre, afrontando problemas cada día unos nuevos, y vas de problema en problema, ¿no? Y sin esperanza. Y sin esperanza, porque Y llegan a desear la muerte como una salida, como una escapatoria. claro, y luego está, es por eso la enfermedad de este siglo es la depresión, depresión, que no es curable que no es curable, humanamente. es una curioso. enfermedad del espíritu, Claro, es una por enfermedad espiritual. Por eso están las clínicas llenas de este tipo de personas. Claro. Y es porque no entienden que tienen que liberarse de esa maldición. ¿Cómo me libero yo de esa maldición? Pues aceptando lo que Jesucristo hizo, entendiendo, compartiendo lo que Cristo hizo, abundando cada día más en el conocimiento de aquel que nos libró. Eso es lo que la Biblia llama, o Jesús llama, la vida eterna, ¿no? Amén. Que tener conocimiento de Dios Claro. y tener conocimiento de Jesucristo, al Claro. cual Dios envió. Amén. Eso es vida eterna. Amén. Y eso se disfruta ya aquí. Amén. No es lo que la religión o algún tipo de Desde religión ya. dice, que tenemos que morir para ir al cielo o para tener vida eterna. Para ir al cielo sí hay que morir, pero para tener vida eterna no hace falta que te mueras. Claro, se empieza a disfrutar. Puedes aquí. vivir aquí. Claro. ¿Cómo? Conociendo cada día más a Cristo, Con la teniendo seguridad. una relación, una Claro. intimidad que decíamos, para conseguir esa revelación, ese maná escondido. Tenemos que tener una intimidad con el Amén. Señor. Tenemos que estar relacionados, pero no esporádicamente, sino Claro. cada día tenemos que estar en intimidad y en comunión con Amén. el Señor. Y entonces recibiremos Así es. ayuda para los problemas, ayuda para las dificultades, dirección cuando tengamos que tomar una decisión. Así Porque las decisiones todas traen consecuencias. Mm. Todas. Las decisiones buenas traerán buenas consecuencias, pero las malas traerán malas consecuencias. Amén. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la revelación de la palabra de Dios que nos hará que en cada momento y en cada circunstancia podamos seguir las directrices del Amén. Espíritu Santo, ¿no? Y yo quiero hacer una puntualización porque ya desde antiguo, aunque ahora es una plaga, es una epidemia, igual que los cánceres, la depresión. Pero en cuanto a la depresión es curioso cómo la palabra de Dios prepara, y decía el salmista, ¿por qué te abate, alma mía? Dentro de mí. O sea, hay abatimiento, en muchas ocasiones hay ese abatimiento, hay esa depresión, digamos, ¿no? Hay un valle de sombra de muerte por el que hay que andar, que todo es terrible, ¿no? Hay una depresión, alzaré mis ojos a los montes, me veo en el valle, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero siempre hay respuesta. Sí. ¿Y cuál es la respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que está en los cielos, que hizo los cielos y la tierra. O, ¿por qué te abate, alma mía? ¿Por qué hay una depresión? Espera en Dios. Bien, Señor. O sea, el antídoto es Dios. Y Él, Es que- como hemos dicho, se hizo maldito para los que somos malditos fuéramos bendecidos y viniéramos a bendición. Entonces tenemos que valorar y decir, sí, por si hay alguien que nos sigue y se siente en depresión, que se acoja al Dios de pastores, Claro. que saca nuestra vida de la enfermedad, de la depresión, de la pobreza y de la muerte espiritual, que se acoja. Nosotros le retamos que usted se acoja, porque Él pagó el precio. Así como Jacob, hemos visto en ese vídeo, se agarró al ángel de Jehová y dijo, yo no te dejo hasta que tú no me bendigas. Sí. Agárrese Es- usted de esa la es la gracia, actitud. agárrese usted de ese Dios maravilloso y diga, yo no me suelto de ti hasta que tú no me bendigas, mi Señor, porque Él pagó. O sea, si no hubiera pagado, y además, fíjate que no hay medicamento que sane la depresión. O sea, no es una enfermedad, como tú has dicho, es del alma, es del espíritu. No hay un medicamento que sane físicamente. Los médicos no pueden porque se les escapa. No hay solución. Una de las primeras causas de suicidio, Claro. lo que pasa es que se habla un poco de los Sí, suicidios. se maquilla un poco. Se Es maquilla más y delicado. no se dan las estadísticas. O sea, las estadísticas de los accidentes de tráfico se dan todos los días prácticamente, pero hay más muertos por suicidio Mm. que por accidentes de Y tráfico. sabes que muchos de los accidentes de tráfico son suicidios. suicidios. Sí, también. Eso, también, es que también. lo que pasa es Entonces, que no queremos ser alarmistas, pero ¿por una qué realidad. ¿por qué viene el suicidio? Pues es que la mente se divaga, la mente se va, no encontramos una solución de acuerdo a nuestra forma de pensar. Queremos la solución ya. Por eso yo digo que la fe siempre es hermana gemela de la paciencia. Mm.
Si tú crees, tienes que esperar. Claro. Tienes que tener la paciencia, esa virtud de saber esperar, aunque desees algo con mucha fuerza, tienes que saber esperar. Amén. Y eso es creer. Claro. Porque si las cosas se resolvieran al instante, si Dios fuera una varita mágica, no haría falta tener fe. Así es. Ni tampoco paciencia. Si yo digo, Señor, sáname, ¡pum!, sanado. Entonces, Claro. ¿para qué necesito la fe? Claro. Ni la paciencia. Pero Dios dice que tenemos que creer Amén. y creer con paciencia, en el sentido de que tenemos que esperar el tiempo de Dios. A veces el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Nosotros queremos las cosas cuando a nosotros nos viene bien o cuando a nosotros nos apetece. Pero Dios, como veremos más adelante en el estudio, Dios contesta siempre. Dios siempre contesta. Lo que pasa es que no contesta a veces de acuerdo a lo que nosotros queremos. Porque a veces nos dice que sí rápidamente, otras veces nos dice espera, no es el momento, y otras veces incluso nos puede decir que no. Y nos dice que no porque lo que pedimos igual no nos interesa. Hay un propósito. Claro. Mira, has dicho algo que me ha despertado unos versículos que quiero leer. Cuando dices que la fe y la paciencia son hermanas gemelas y tienen que ir de la mano. Y venía a mi espíritu Romanos 8. Y dice así, correcto. qué bonito, ¿verdad? Dice en Romanos 8, 24, porque en esperanza fuimos salvos. Claro. Esperanza, fe. Dice, pero la esperanza que se ve, lo que es inmediato, dice, no es esperanza. Claro. Si es en el nombre de Jesús, que me venga un trabajo, ¡pum! Eso no es esperanza. Hay que saber esperar, ¿no? Claro, hay que tener fe, hay que claro. poner la prueba. Dice, no es esperanza, porque lo que algunos ve o viene rápido, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia. Fe y paciencia. Con paciencia lo aguardamos. Qué bonito, ¿no? Es que en Hebreos dice también que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Las promesas. O sea, la fe y la paciencia tienen que ir de la mano. La fe y la paciencia se manifiestan a favor nuestro cuando las tenemos ambas. Sí. Y ambas están dentro del fruto del Espíritu. Así es. Y se basan en el amor a Dios, se basan en el amor que Dios deposita en nosotros, en valorar lo que Él ha hecho, como Él se hizo maldito por nosotros. Es que el amor de Dios es incondicional, es un amor que no espera nada a cambio. O sea, espera que cambiemos, pero por nuestro bien. Pero muchas veces el amor humano es un amor interesado. Si me amas, tienes que hacer esto. No. Si te amo, tengo que hacerte yo a ti esto. No que me hagas tú a mí, ¿no? Porque entonces no hay una conexión clara de lo que es el verdadero amor, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta cuánta fe y cuánta paciencia tiene Dios con nosotros? ¿Cuántas veces tropezamos? ¿Cuántas veces erramos? ¿Cuántas veces la boca va más rápido que los pensamientos, que el espíritu? Sí, verdad, sí. ¿Cuántas veces metemos la pata y cuánto amor tiene? Y yo lo veo a Él como diciendo, aprende de mí, mira, no juzgue a otro, mírame a mí, mira cuánta fe tengo en ti, porque yo he muerto por ti. Y a veces no valoramos eso. Él ha muerto por nosotros. Y cuánta paciencia estoy teniendo para cumplimentar la obra, para culminarla. Y la simbología de la piedrecita blanca no es otra cosa que eso. O sea, eso significa que hemos sido probados, hemos sido hallados dignos y justificados por la sangre y los méritos de Cristo. Amén. Y, por consiguiente, hemos sido librados de esa maldición de la ley que hemos comentado. Claro. Pero hay un propósito. La condición para que Dios te regale esa piedrecita blanca, ¿cuál es? El que venciere. Claro. El que conquistara, el que pelea, luchara, el que no se conforma, pelea, el que somete sigue, su carne. El que no se rinde, vamos, en otras palabras, para que lo entendamos. Entonces, pero también significa vencer el pecado. Amén. Porque hay personas que se creen que pueden pecar y recibir las promesas, o vivir en pecado. El reconocer y apartarse son dos cosas importantes. Sí. Ya lo dice el libro de los Proverbios en el capítulo 28, el verso 13. Dice, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa, lo reconoce y se aparta. Los dos condicionantes, reconocerlo, confesarlo, pero apartarse. Hay personas que reconocen su pecado, hay personas que incluso se arrepienten momentáneamente, pero es momentáneamente y luego siguen pecando. O sea, no se apartan, no cumplen la segunda condición para alcanzar la misericordia de Dios, ¿no? Amén. Confesar y apartarse. Ojo, y Dios ve eso, ¿eh? Nosotros podemos decir, pero y a veces hay un sentido de culpabilidad. Ay, me habrá perdonado Dios. Es un Dios de pactos. Si Él lo dice, Él lo cumple. Aunque pasen 1000 generaciones. Sí, pero es curioso. Si hay alguien que dice, yo quiero apartarme del pecado hoy, ¿tendrá un efecto inmediato? ¿Dios me perdona? Sí, Dios perdona. Él lo dice. El que confiesa el pecado, si usted confiesa hoy su pecado y se aparta del pecado,
usted recibe misericordia. Automáticamente Dios no lo podemos meter en nuestra mente. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él lo sabe todo. Él está aquí ahora mismo, está en su casa, está en su corazón. Y si usted, yo, Eusebio, nos arrepentimos, inmediatamente decidimos apartarnos y nos apartamos, huimos del pecado, en ese instante Dios ya sabe que usted se arrepintió y activa un nuevo tiempo, activa un tiempo de misericordia, porque dice que alcanza misericordia. Él está deseando perdonarnos, así que nunca es tarde. Claro. Nunca es tarde, después terminaremos orando. Misericordia también significa que Él se pone en nuestro lugar. Por supuesto. Jesús dijo que tenemos, o sea, la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que ha pasado por todas las pruebas que nosotros podamos pasar. Y que puede, por tanto, compadecerse. Exacto, y se compadece y que lo que quiere decir que nos entiende, tiene compasión de nosotros. Identidad, se empatía, pone, claro, se pone en nuestro lugar, porque Él pasó por ahí. Claro. Pero Él no pecó. Nada. Entonces, esa es la clave, ¿no? Que cuando te arrepientes, pero con un arrepentimiento sincero. Amén. Porque arrepentirse no es remordimiento. Por supuesto. El remordimiento es que te sientes mal porque has hecho una cosa incorrecta. Pero o se que te pasa. Pillaron y entonces ya lamentas que ya no tiene solución. El arrepentimiento es un giro de 180 grados. Es ir hacia el norte y volverte hacia el sur. Por supuesto que eso, sí. Sin duda. Así tiene que ser. Pues si no hay arrepentimiento verdadero, dudo que podamos recibir las promesas del Señor. Es imposible. Pues si seguimos con esa piedrecita, esa no hay identidad. Luego, en esa piedrecita ya pasamos digamos, a otra cosa que está escrito en la piedrecita, que es lo que hemos visto con el la vídeo piedrecita de la inocencia. Claro, eso ya somos inocentes. Dios nos ha declarado por inocentes. Gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Correcto. Entonces, en la piedrecita dice que está escrito un nuevo nombre. Ajá. Como hemos visto, Jacob, el ángel del Señor le dijo, ¿cómo te llamas? Dice Jacob. Dice, pues ya no te llamarás más Jacob, porque Jacob significa usurpador, engañador. Claro. Ahora te vas a llamar Israel. Amén. Que significa luchaste contra Dios y los hombres y venciste, ¿no? Amén. Hemos visto cómo pelea y lucha. Ese pasaje está en Génesis capítulo 32, los versos 24 al 31. Si quieres los leemos rápidamente. Dice, y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyunturó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Entonces dijo, déjame que ya raya el alba. Y él le dijo, no te dejaré si no me bendices. La perseverancia, la lucha, el no rendirse, ¿no? Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, que significa el que suplanta, el engañador. Y dijo, ya no será tu nombre más Jacob, sino será Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, o sea, no te has rendido. Amén. Entonces Jacob le preguntó y dijo, te ruego que me declares tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntan mi nombre? Y entonces lo bendijo allí. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara, y aún así fue librada mi vida. Y cuando hubo pasado, Peniel, salió el sol y cojeaba por causa de su muslo. A partir de aquí, Jacob cambió su identidad, cambió de nombre, cambió de ser un suplantador a convertirse en un vencedor. Así es. Y también cambió su forma de caminar, porque se quedó cojo. Eso simboliza que cambió su forma de actuar, su forma de conducirse por la vida. Se convirtió en una nueva persona. Al tener un encuentro personal con Dios. Así es. ¿Qué es lo que necesitamos para nosotros cambiar, para nosotros tener una nueva identidad, pasar a llamarnos hijos de Dios? Tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Amén. Ese encuentro que es luchar, pelear, hasta conseguir lo que Dios hizo por nosotros, que es la salvación, ganar la salvación, ¿no? O sea, depende de nuestra respuesta a ese encuentro que tengamos con Él, de esa lucha, de ese esfuerzo, que es un mandamiento, esforzarnos. Saldremos derrotados o saldremos vencedores. Y tendremos una nueva identidad y una nueva forma de caminar en esta vida. Amén. Importante también aplicarlo a cualquier área. Es decir, personas que están luchando por salir de la depresión, personas por un problema psiquiátrico, personas con un problema en la familia, con un matrimonio roto, con hijos que no creen, que se han extraviado. Cualquier problema que podamos tener, Eusebio, cualquier problema,
tenemos que luchar a los pies de Cristo, Claro, en no oración, en rendirnos nunca. intimidad. Tenemos que estar ahí cada día, tenemos que estar como Ana. Ana no tenía Perseveraba, hijos, no. Penina la inquietaba, la molestaba, se burlaba. Pero Ana, ¿qué hizo? Ana hizo como Jacob. Ella derramó su alma, ella se presentó ahí en el templo. Elí la tuvo por ebria, Sí, pero no, esa no. mujer tocó el corazón de Dios. Bien. Fue también una Israel, de alguna manera, ¿no? Luchó ahí, a los pies del Señor. Luchó, como la mujer sirofenicia con Amén. Jesús. Ella dijo, de alguna manera, hasta que tú no me bendigas, yo no me voy. Tú llámame Aunque sea con la perrilla. migaja, aunque sea con la Llámame migaja. lo que tú quieras, llámame perrilla, no soy hija. Dime que el pan es para los hijos y yo solo aspiro a migajas, pero tú dame una migaja tuya que eso me basta. Sí. Y tenemos que luchar. Hay personas que, como la sirofenicia, a la más mínima que, con perdón, en la iglesia ve algo que no le gusta, ya, pues ya no vuelvo. Cuando las personas tenemos que Eso- luchar. Ella fue despreciada por los discípulos. Esta mujer extranjera, esta mujer grita, échala, despídela. Pero esa mujer peleó, luchó. Y podemos desde aquí decir que luchen las personas Claro. por aquello que necesitan. Además, la lucha y la pelea y el no rendirse es una prueba de madurez. Claro, por supuesto, y de fe, Un y día, de paciencia. un día trataremos el tema de la madurez porque es importante. Porque Ajá. la iglesia está llena de gente inmadura. La iglesia está llena de flores, pero no de frutos. La flor es lo bonito, lo que se ve. Entonces, claro, Y entonces es necesario el fruto, que hay es lo que gente alimenta. que no puede ser corregida, hay gente que no puede ser exhortada. Si les dices cualquier cosa se enfadan. Si no se hacen las cosas como ellos dicen, no van por la iglesia. Pero bueno, ¿esto qué? Las flores alimentan a los animales, los frutos a las personas. claro. De flores no vive una Y persona. la Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces ¿no? necesitamos fructificar, por supuesto. Necesitamos Sí. tener una vida acorde a la voluntad del Señor. Y eso es una gran bendición. Bueno, pues tenemos que hacer un resumen y orar. Sí, Así que pues, aprovechemos este último El tiempo. resumen está bien claro, ¿no? Tenemos que cambiar de identidad, ¿no? Los que hemos luchado y hemos peleado y ya tenemos una nueva identidad, lo tenemos claro, ¿no? Pero tenemos que seguir ahí en la Amén. lucha, seguir señor. luchando, seguir peleando, porque el esforzarse y ser valiente es durante toda la vida. Sí, No señor. puedes esforzarte a ratos, como yo digo, ¿no? Entonces se recibe esa nueva identidad, pero para eso tenemos que tener, como he dicho, un encuentro personal con el Señor y saber quién es, luchar, pelear con Él hasta conseguir Amén. esa nueva Sí, identidad, el poder ser llamados hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Claro. Dios, solamente aquellos que aceptan el sacrificio de Jesucristo como Señor y Salvador tienen la autoridad o el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Amén. Y luego a través de ese encuentro con Cristo, pues también tenemos que cambiar de forma de vivir, ¿no? Tú no puedes tener un encuentro con Cristo y seguir haciendo las mismas cosas que hacías Claro. antes, ¿no? El tema es ese, que tenemos que arrepentirnos de todo lo que hacemos, pero con un arrepentimiento sincero. Amén. No sentir temor por miedo al infierno, ¿no? Sino cuando uno se arrepiente, no es por miedo a la condenación, sino porque hemos herido, hemos hecho mal con nuestro Dios que ha hecho tanto bien Claro. por nosotros, ¿no? Amén, Que nos regaló amén. la salvación. Que nos duela de alguna forma. Nos duela, ese sí. El error. amor de Dios tiene que obligarnos a algo, tiene que conquistarnos, como dice Amén. su palabra. Amén. Y ese amor nos lleva a cambiar. Amén. Porque si no cambiamos, no hay arrepentimiento Sí, sincero, es un arrepentimiento, digamos, es un resentimiento, quizás sea un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Así es. Porque el arrepentimiento es una forma total, cambio total de forma de vivir. Así es. Pues yo quiero acabar estoy buscando otro salmo, pero como no lo encuentro, pues el Señor sabe por qué, pero sí con el Salmo 40 dice, pacientemente esperé, fe y paciencia. Paciencia, sí. Pacientemente, Hermana gemela. pacientemente. Nosotros hoy, yo creo que estamos en los tiempos del microondas, el estrés, quiero las cosas para ayer, los jefes, ¿no? Pacientemente esperé. Tenemos que esperar, tenemos que tener fe. Quizá hoy le estamos retando a su vida, yo me reto a mí mismo, no creo que nosotros ya lo hemos alcanzado, Eusebio y yo no lo hemos alcanzado ya todo, estamos aquí aprendiendo también, por lo menos yo. Y le puedo asegurar que tenemos que esperar con paciencia. Quizá usted quiere salir de una situación angustiosa que le está de alguna manera amedrentando. Luche, él luchó hasta rayar el alba, eso no es fácil, que usted pierda todo su descanso desde la tarde al anochecer hasta el amanecer, peleando por la bendición, no te dejaré hasta que no me bendiga.
Eso no es fácil. Entonces eso nos habla de la paciencia y de la fe. Y dice, pacientemente esperé, seamos pacientes y tengamos fe a Jehová. Y se inclinó a mí, tarde o temprano, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies en la peña, en Cristo, en seguridad, en Salvador. Le va a dar a usted una piedra blanca a nosotros. Nos da ese veredicto de inocencia y enderezó nuestros pasos. Así que, ¿cómo no cantar alabanza a Él? Yo quiero dejarle este salmo, el Salmo 40, y queremos orar por si alguna persona y nosotros mismos, pecados que no vemos, quizás Dios nos puede revelar. Señor, te damos gracias por este tiempo de programa, donde tu palabra es nuestra base, nuestro fundamento, donde venimos con humildad, con sencillez de corazón a tu presencia, nos postramos y nos humillamos delante de ti y queremos pedirte por nuestra vida y por la vida de aquellos que han seguido este tiempo de programa y queremos rogar y suplicar al Dios de toda gracia que nos dé ese espíritu de fe, ese espíritu de paciencia, que nos dé el fruto del espíritu donde está todo eso, la fe y la paciencia con otras cosas, que el amor es lo máximo, que lo engloba todo, porque el amor todo lo espera, porque el amor es paciente, dice en 1 Corintios 13. Pero con ese amor tuyo, que es fruto del Espíritu, podemos vencer, salir del lodo, salir de la depresión. Oramos por los que están en depresión, levántalos en el nombre de Jesús. Oramos por los que están en el pecado, en el lodo cenagoso, levántalos, sácalos con tu diestra de justicia en el nombre de Jesús. Él se hizo maldición para sacarnos de la maldición. Hoy yo quiero ver personas, yo deseo, Señor, como tú, más que tú nadie, que salen de la cárcel del pecado y son llevados a la peña de Cristo para ser siervos de la justicia. Salen de la esclavitud de Egipto, de Faraón, para ser llevados a ser siervos del Altísimo. Ayúdalos, Padre. Ayúdanos a nosotros también si en algo estamos andando torcidamente y sea tu voluntad sobre nuestras vidas para ser personas libres, porque tú eres un Dios de pactos y podemos confiar en cada una de tus promesas. Gracias por este tiempo. Ahora tu misericordia venga a nuestras vidas y saques a muchas personas de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la pobreza, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, Eusebio, muchas gracias una vez más por tu gran aportación y trabajo. Y a todos ustedes les deseamos una feliz semana. Sigan en esta sintonía y que Dios les bendiga y que Dios les dé cada pacto que Él ha prometido por su fe y por su paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él